Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, en el caso mío, donde yo estoy grabando, es de tarde, cuando ustedes ya estén viendo esta cápsula, dependiendo la hora en que ustedes estudien, les doy la bienvenida. Es un gusto saludarles porque para mí es muy grato hacer este tipo de videos en donde puedo ayudar de manera remota y ustedes pueden tener en la casa, en la comodidad de sus horarios, cuando estimen conveniente, hacer este estudio. Vamos a comenzar con esta primera cápsula audiovisual para el estudio no presencial que tiene que ver con el ritmo. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre breves conceptos que nos ayudan a entender el cómo expresar verbalmente las ideas tratadas. Acá la primera aproximación que vamos a hacer tiene que ver con el lenguaje musical, porque es importante analizar este tipo de términos, porque cuando nosotros enseñamos tenemos que manejar los conceptos técnicos y tenerlos bien claros. En el caso del ritmo, es uno de los conceptos más abstractos, por eso vamos a empezar con el ritmo. Pero antes de que lleguemos a ese término, vamos a hablar sobre el lenguaje musical, que tiene que ver esto con la lectura y la escritura musical, como se llama el ramo. Acá tengo unos pequeños textos en donde nosotros estamos hablando en el cómo empezamos a curtir nuestro lenguaje. Y dice, el lenguaje musical sustenta su base en la concepción de que la música es una expresión que pretende ser extensión del hombre, por el cual se deberá tratar como tal, es decir, permitiendo mostrarse o expresarse a través de las capacidades fisiológicas y sus aprendizajes. El lenguaje musical, concebido como un área dentro de la formación musical que trabaja con los elementos esenciales en la construcción de la música, pretende fusionar los contenidos musicales provenientes del legado histórico y las nuevas herramientas del desarrollo de las sonoridades actuales. De esta manera, las sensaciones sonoras son captadas por los sentidos, podrán ser codificados en elementos como alturas, sonidos, figuras, silencios, motivos, frases, intervalos, textura, armonías, timbres, colores, formas, etc. Todos estos conceptos yo los he obtenido de un libro latinoamericano de una profesora de música sobre enseñanza musical. Y claro, es importante que nosotros vayamos entendiendo de a poco estos conceptos y cómo estas citas nos pueden hacer entender sobre lo que es el lenguaje musical, la importancia y de por qué nosotros estudiamos esto. Y claro, dice, es concebido como un área dentro de la formación musical que trabaja con los elementos esenciales en la construcción de la música. Y después va nombrando cosas como las frases, los intervalos, las texturas, las armonías, timbre, y son elementos que de a poco vamos a ir aprendiendo de manera progresiva. Ahora empezamos con lo que es el ritmo. Dice, en primer término, debemos anotar que el plano rítmico de cualquier hecho musical es el más abstracto de todos sus elementos, aunque se podría considerar como el motor de expresiones sonoras, pues la melodía y la armonía está presente para los oídos mediante su escucha y el control de la afinación, con las alturas de los sonidos. Pero la presencia del hecho rítmico es evidente en el aspecto sensorial, pero será necesario traerlo lo más posible al plano de los sentidos con la finalidad de dar la verdadera importancia a este hecho que finalmente es uno de los medios de conexión entre todas las especialidades musicales. Cuando habla de esto es porque nosotros podemos estar todos en una tonalidad, en este caso podemos estar todos en do mayor, pero ¿qué une a todos los elementos sonoros, musicales, para que sonemos de forma unificada? Es el ritmo, porque con las distintas figuras rítmicas o con las distintas periodicidades que nosotros estemos sonando, nos unimos y entramos en una unión y nos amalgamamos, nos juntamos para sonar en uno solo. Por eso es importante el ritmo, porque en el fondo hay diferencia entre el mundo, no sé, de un violín y un fagot. Y claro, pero ¿qué los puedes unir? Claro, una partitura, el ritmo y que estén tocando quizás a una diferencia tonal o que estén tocando en un unísono, a un mismo ritmo. El hecho rítmico es el primer y más sólido elemento de la música que ayuda a la reunión de los diferentes grupos, llámense de cámara, orquesta, jazz, pop, etcétera. Era lo que le estaba mencionando.
Dice, nombrando al ritmo de forma cuantitativa como cada uno de los dibujos o grafías que componen una partitura, es decir, podemos tener ritmos de tresillos o de dos corcheas y una negra, combinaciones de notas con silencio, es decir, agrupaciones de las más diversas naturalezas que además se manifiestan y nos permiten tomar conciencia del tiempo y espacio, lo que hablábamos anteriormente. La unidad rítmica básica por excelencia es el pulso. Atención acá porque estamos entrando de a poco a los elementos que nosotros vamos a estar evaluando. Dice, el pulso es un patrón espaciado regularmente que se parece al ritmo de un reloj y marca unidades en el continuum temporal. Después estamos hablando que en el fondo el pulso difiere del ritmo, que el pulso es algo que es como el corazón, la velocidad en la cual algo está generando una periodicidad, que está generando, por así decir, un bucle. Y dentro de este bucle es donde va a ocurrir el ritmo o los diferentes ritmos. Dice después, la métrica se utiliza para organizar la música en partes iguales y es quien da la estructura para que se formen los compases. La métrica, que es otro elemento que engloba, en el fondo tenemos la métrica como algo general, que nos da como un pequeño espacio y dentro de esta métrica nosotros podemos tener un pulso y dentro de este pulso van a estar los ritmos. Dice, continúa, generalmente se expresa en una representación numérica para su escritura. De acá se desprende el término anteriormente utilizado llamado el compás. A modo de anexo, cuando hablamos de la métrica, en su estructura nos referimos a la representación numérica, 2/4, 3/4, 4/4, y cada elemento de esta tiene un significado. El número inferior indica la figura sobre la cual estamos trabajando como pulso, y el número superior es la cantidad de esta figura rítmica o su equivalente, indicando la periodicidad y a su vez dando el nombre de cada compás, ya sea binario, ternario o cuaternario. Acá hay que tener algo en cuenta, que es súper importante, lo que decía la profesora dentro de las primeras clases, que esta representación numérica no son fraccionarias. Hay que quitarse ese concepto de la cabeza, del cual nosotros venimos desde el colegio, y entender que en el fondo son representaciones numéricas de elementos presentes en un compás, que lo vamos a desglosar mucho más adelante. Continuamos. Dice, los compases son una definición en la cual englobamos el fenómeno presentado por la métrica y es una pequeña porción de tiempo dividido en partes iguales. Estas nos ayudan a verbalizar los tipos de organización presente enfrentando a la cifra superior, la periodicidad, versus el número inferior, a la figura rítmica trabajada como pulso. Ya vamos a ir allá, que en el fondo el número de abajo representa si estamos trabajando a tiempo de negra, a tiempo de blanca, a tiempo de corchea o de semicorchea como unidad de pulso. Es acá donde aparecen términos como compases simples y compuestos. Por ahora, solo hablaremos de los compases simples. De esta forma podemos reconocer a través de la cifra superior diferentes tipos de compases, siendo los más utilizados los binarios, ternarios y cuaternarios. En este punto nosotros estábamos ahora hablando del número superior que nos va indicando el periodo con el cual va sonando un bucle de compás. Como antes lo mencionamos, se denomina simple porque en su unidad de tiempo está dividida por 2. Claro, los compases simples es cuando nosotros estamos llevando un pulso, por ejemplo, cuando la profesora va marcando un pulso 1, 1, 1, 1, pero en este pulso, en esta unidad, en este tiempo uno puede hacer un I, un I, un I, y ese tiempo se divide en 2. Un I, un I, un I, y que en este golpe se puede dividir en 2 y es lo que cabe dentro de este compás. Por eso se llaman simples, porque pueden ser divididos por 2. Así es como podemos reconocer los compases binarios simples, ternarios simples y cuaternarios simples. Vamos a seguir desglosando estas ideas. Ahora empezamos con las figuras rítmicas. Las figuras rítmicas es importante entender. Generalmente volvemos a hablar sobre lo fraccionario, que en el fondo la figura rítmica, lo van a ver en clases, que por excelencia, que es la unidad completa, porque por ejemplo te dicen la redonda vale 4, pero la redonda vale 4 cuando nosotros estamos trabajando en tiempo de negra.
Por ende, este constructo uno tiene que entender que la figura por unidad, que es una unidad completa, es la redonda. Por ende, la redonda vale 1. Cuando esta redonda está partida por 2, aparece la blanca. Cuando esta redonda está partida por 4, aparece la negra. Cuando esta redonda está partida por 8, aparece la corchea. Y cuando esta redonda está partida por 16, aparece la semicorchea. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de este constructo de la cifra de compás, la figura de abajo, esto no es 2 cuartos, no, sino que arriba te indica la periodicidad que va a aparecer la figura rítmica en la cual estamos trabajando. En este caso, si nosotros estamos trabajando en un 2 cuartos, estamos trabajando en un bucle de 2 negras por compás. Por ende nos indica la figura con la cual estamos trabajando. En este caso, si nosotros estamos trabajando en un 3 medios, entonces van a aparecer 3 blancas por compás. Y así se va a ir desglosando este conocimiento. Ahora vamos a continuar con lo que les he estado adelantando. La cifra de compás dice, en la representación numérica que nos indica el compás, es la representación numérica que nos indica el compás con el cual trabajaremos. De estas cifras se desprenden elementos como la unidad de tiempo, la unidad de compás, el tipo de compás y la figura rítmica trabajada como pulso. Es todo lo que le he estado hablando sobre el concepto de este constructo del ritmo y de cómo nosotros lo escribimos y lo planteamos dentro de una partitura. En este caso, acá dice, en la cifra de compás reconocemos el número inferior, que es la figura trabajada como pulso, ya lo nombramos anteriormente, y dice el número superior es la cantidad total de figuras o su equivalente. En este caso tenemos ahí un 2 cuartos, en cada compás hay 2 negras o su equivalentes. En un 3 octavos nosotros tenemos 3 corcheas o su equivalente, y en un 4 medio nosotros tenemos 4 blancas o su equivalente. Dice después, el número superior es la cantidad total de la figura trabajada o su equivalente, y además es la periodicidad en que aparecen estos elementos. Continuamos. Y acá dice tipos de compás y ejemplos. Tenemos los binarios simples, los que estamos trabajando por ahora. Binarios simples, ternarios simples y cuaternarios simples. El tipo de compás, que es un formato de pregunta que se hace en las pruebas, es cuando nosotros hablamos y vemos que en estos elementos presentes en el compás, vemos cuánta cantidad de la figura rítmica trabajada es la que te pide. Cuando es binario, en el fondo acá dice binario simple y tenemos un 2 cuartos. Por ende está trabajado a tiempo de negra y te piden 2 negras por compás. Por ende, como te pide 2 negras en este periodo o bucle, es binario. Se refiere a la cantidad de figura trabajada que te pide por compás. En el otro ejemplo aparece un 2 octavos. Por ende, el octavo está trabajado en corcheas. Por ende, te pide 2 corcheas por compás o su equivalente. Después dice ternarios simples. Acá lo mismo. ¿Cuánta cantidad de figuras? Son 3 por compás. Ahí tenemos un 3 octavos, que son 3 corcheas o su equivalente, o 3 cuartos, 3 negras o su equivalente. Y cuaternario simple es cuando en el compás hay 4 figuras rítmicas o su equivalente. En este caso, 4 cuartos, 4 negras por compás o su equivalente, o 4 medios, 4 blancas o su equivalente. Y acá es donde me quiero detener un poquito, porque cuando nosotros establecemos una figura rítmica, hacia arriba y hacia abajo pasan cosas. En este caso, cuando nosotros tenemos la negra trabajada, cuando trabajamos a tiempo de negra, la negra, una blanca es 2 negras y, claro, y en el fondo una redonda son 2 blancas, y hacia abajo se sigue dividiendo tal cual como nosotros lo entendemos. No obstante, eso mismo ocurre, pero a distinta escala. Uno tiene que ir viéndolo como en escala. Por ejemplo, a tiempo de corchea, 2 octavos. Si uno tiene un 2 octavos o un 3 octavos, el tiempo del 1 de este pulso, porque la figura de abajo va indicando el pulso, te indica cuál es el 1, cuánto vale el 1. En el caso de un 2 octavos, el 1 es una corchea y el medio es una semicorchea. Por ende,
una negra va a valer 2 en el octavos, en el 2 octavos y en el 3 octavos. Y ahí ustedes tienen que ir haciendo la matemática. Y en los medios, el 1 del pulso es la blanca. Por ende, la redonda vale 2 y la negra vale medio. Eso después lo vamos a ir viendo en los ejemplos cuando estemos ocupando todos estos elementos que estamos aprendiendo en el solfeo hablado. Otro de los conceptos que se desprenden del cifrado, de la cifra de compás, es la unidad de tiempo o la unidad de compás. Son cosas que también se preguntan. Dice, la unidad de tiempo es aquella figura que está contenida en un periodo del compás o también está representada como la figura trabajada como pulso, el número inferior de la cifra de compás. Por ende, cuando nosotros tenemos 2 cuartos y nos preguntan ¿cuál es la unidad de tiempo? ¿Cuál es el 1 en 2 cuartos? Es la negra. En 2 octavos, el 1 es la corchea. En 4 medios, el 1 es la blanca. Por ende, la unidad de tiempo es la figura trabajada. Si es cuartos, es negra. Si es medio, es blanca. Si es octavo, es la corchea. Y si es 16avos, es la semicorchea. Después, la unidad de compás, que es distinta a la unidad de tiempo. Dice, es aquella figura que completa todos los periodos contenidos en el compás. En este caso, si nosotros tenemos un 2 cuartos, ¿cuántas negras hay en el compás? 2 negras. ¿Y qué figura puede resumir todo el compás? La blanca. Por ende, en un 2 cuartos, nosotros la figura, la unidad de compás es la blanca. Si nosotros tenemos un 3 cuartos, la figura son 3 negras y acá aparece un elemento nuevo que es el puntillo, que quizás algunos conozcan, quizás algunos no, y que el puntillo es un elemento de grafía que nosotros escribimos en la partitura para señalar que a esa figura se le añadió la mitad de su valor. En este caso, si nosotros tenemos una negra y le ponemos un puntillo, esa negra va a valer 1 tiempo y medio. Si nosotros tenemos una blanca y le agregamos un puntillo, hablando en cuartos, esta blanca va a valer 3 tiempos. Por ende, en 3 cuartos, para resumir un 3 cuartos, nosotros tenemos que poner una blanca con punto. Y en el 4 cuartos, en el compás cuaternario simple, la unidad de compás es la redonda. Y todos estos trabajos matemáticos que vamos como entendiendo y que son de alguna u otra forma elementales y a la vez no, son preguntas que nosotros podemos ir haciendo dentro de los diversos ejercicios como de análisis de partitura. Acá dice breves ejercicios tipos. Dice, de los siguientes compases describa tipo de compás, unidad de tiempo, unidad de compás y la figura rítmica trabajada como pulso. Bueno, acá se repiten, acá hice una pregunta que de alguna u otra forma es como una pregunta trampa, que en el fondo se repite una pregunta. Porque el tipo de compás en el primer ejercicio es binario simple. Su unidad de tiempo es la negra y la unidad de compás es la blanca. ¿Y cuál es la figura trabajada como pulso? Es lo mismo que la unidad de tiempo, la negra. Después, el siguiente ejercicio, el 2 octavos, el tipo de compás sigue siendo binario simple. La unidad de tiempo es la corchea y la unidad de compás, en este caso, es la negra. Y así, y le dice la figura rítmica trabajada como pulso, la corchea. Y así ustedes tienen que ir haciendo estos ejercicios para abajo. Y cada vez que tomen una partitura, traten de ir desarrollándolo, porque este ejercicio de análisis siempre aparece en las pruebas. Ahora, cuando nosotros nos estamos acercando al solfeo hablado, tomando todos estos elementos, hay que seguir ciertos pasos y ciertas cosas que vamos a necesitar en nuestra práctica diaria para la lectura o para los ejercicios, ya sean instrumentales, porque los ejercicios instrumentales no es llegar y tocar el instrumento, siempre tiene que pasar por un proceso de lectura musical. Dice, ejercicio de solfeo hablado. Primero, tenemos que reconocer todos los elementos antes mencionados en la partitura. En qué tipo de compás estamos,
Bueno, a eso tenemos que añadirle el pulso, la velocidad. Siempre se sugiere que sea lento, establecer la velocidad de interpretación. Trabajar con el movimiento de dirección de la mano. Bueno, la profesora ahí les tiene que enseñar cuáles son los tipos de direcciones con los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Si no, todavía no se los enseñan, vayan llevando con la mano la cantidad de tiempo que se va pidiendo. Si es binario, un y, dos y. Si es ternario, un y, dos y, tres y. Si es cuaternario, un y, dos y, tres y, cua y. ¿Por qué se lleva el un y? Porque estamos trabajando en los compases denominados simples. Y dice, en caso de no lograr el solfeo hablado con nombres de las alturas, se aconseja ocupar el sistema de silabación del método Kodai, el cual consiste en decir ta para las figuras largas y ti para las figuras cortas. A ver, acá hay un elemento bastante importante, el cual nosotros tenemos que ir como un paso a paso. Si nosotros estamos trabajando una partitura y nos cuesta la lectura, siempre hay que ir de a poco en este sentido, ir entendiendo qué figuras rítmicas vamos trabajando y cómo las vamos verbalizando muy lentamente. En este caso tenemos un ejemplo de un cuatro cuarto. Antes de ponerles los nombres de las alturas, imagínense, nosotros pasamos por un proceso de entendimiento, ponemos nombres de las alturas, lo llevamos con la dirección y al final cantamos. Es el último proceso de la cadena. Así que es todo un paso a paso y esta repetición después se puede ir saltando ya cuando tenemos una cierta práctica. Y así, y eso es el estudiar música, es una constante práctica de estar repitiendo los elementos presentes, en este caso de una música leída. En el sentido de este cuatro cuartos, si nosotros no podemos decir la figura los nombres de las notas, sol, la, sol, fa, sol, la, sol, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, y no podemos hacer eso, nosotros tenemos que ir muy lentamente a donde a las negras, que son figuras largas, les decimos ta, y a las corcheas les decimos titi. O sea, ti, y en fondo se va repitiendo. Ta, 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 ta. Ti, 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 ta. Ta, ta, ti, ti, ta. Ti, ti, ta, ta. A la blanca también se hace un ta más prolongado, haciendo la duración de dos pulsaciones. Y así se van trabajando los solfeos. Luego que tenemos eso, empezamos a agregar los nombres de las alturas. Sol, la, sol, fa. Sol, la, sol. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Y claro, después más adelante lo tenemos que cantar, pero por ahora estamos solo trabajando el solfeo hablado. Y acá hay ejercicios, breves ejercicios tipo. Yo les voy a dejar un PDF con ejercicios que me entregó la profesora para que ustedes puedan trabajar y estudiar en su casa. Y son elementos que se van a evaluar. Así que a practicar con mucha paciencia y con mucha dedicación y con el tiempo. Y tranquilidad, siempre con mucha tranquilidad. Acá tenemos un 4/8, que es un compás cuaternario simple, y que la unidad de pulso, el 1 y 2 y 3 y 4 y es la corchea. Por ende, si lo hacemos con ta y titi, es ta, ta, titi, ta, titi, titi, ta. Ahora la negra es dos tiempos. Ta, ta, titi, ta, titi, titi, ta. Y después agregamos los nombres de las notas. Mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Y así con todos los ejercicios hacia abajo. Y entendiendo y analizando cuál es la figura, cuál es el uno, entendiendo cuánta pulsación hay por cada compás y luego agregando una velocidad y estudiándolo. Muchas gracias por estar aquí viendo estos videos. Yo voy a estar tratando de generar una clase para resolver todas las dudas según los contenidos del video audiovisual que estemos viendo y los contenidos a clase. Yo voy a tratar de acercarme a una clase por lo menos por semana para estar ahí compartiendo con ustedes y viendo los contenidos que la profesora está pasando
Eso, espero que les haya gustado mucho esta cápsula audiovisual para el autoestudio y recuerden siempre estar practicando de forma muy tranquila. Les dejo un saludo.